Bien, acabamos de terminar una lección ahorita y volvemos a la semana de clases. Una de las cosas que queremos ver en este capítulo 2 es la extensión. No se está proyectando. No se preocupen, todo tiene su arreglo. El proyector no está proyectando. Déjenme parar la grabación. Bien, entonces una de las ideas de esta parte, de este capítulo, va a ser el tratar de extender la probabilidad o la medida de conjuntos o colecciones más pequeñas a colecciones más grandes. Y veremos que bajo ciertas condiciones esa extensión es única, que no pueden haber dos funciones que hagan la extensión de la probabilidad. Para esto vamos a comenzar a estudiar lo que se llama el teorema de Dynkin, que es parte de la sección 2 del capítulo 2. Para estudiar el teorema de Dynkin vamos a hablar de los que se conocen como los lambda systems o sistemas lambda. Los lambda systems también se le llaman clases sigma aditivas. Vamos a poner aquí o clases sigma aditivas. O también se les suelen conocer como clases de Dynkin. Clases de conjunto, pues, ¿no? Clases Dynkin. Esos son los lambda systems. Y los lambda systems son una estructura similar a un campo, pero no son exactamente igual a un campo. Tienen ciertas cerraduras. Hay dos maneras de definir. Hay los postulados viejos y los postulados nuevos, ambos son equivalentes. Entonces, pongamos primer conjunto de postulados. Conservando la nomenclatura del libro, no me gusta el nombre, pero llamémosle postulados viejos. Son equivalentes a los nuevos, pero la idea de los postulados viejos son, el lambda system, tenemos una clase A, L, en ambos tenemos una clase L caligráfica. Como se habrán dado cuenta, mi letra caligráfica es un poco... ¿Eso me parece L? Digamos que es una L. Y que esta L es una clase de conjuntos, una clase de subconjuntos de omega. Entonces la definición de un lambda system con los viejos postulados es omega pertenece a L. Ya por ahí se parece a los campos, ¿verdad? La segunda es que si A y B pertenecen a L y A es un conjunto de B, entonces B menos A pertenece a L. Es decir, si tengo dos conjuntos del cual uno es el subconjunto del otro y ambos pertenecen al sistema lambda, entonces la diferencia de B menos A también pertenece al sistema lambda. Y tercer postulado es que si A sub n es una secuencia monótona creciente, si A sub n es una secuencia monótona creciente y A sub n pertenece a L, entonces la unión contable n igual 1 hasta infinito de A sub n también pertenece a L. Por supuesto, esta unión contable viene a ser el límite, ¿verdad? Pero lo que estamos diciendo aquí es que esta clase es cerrada bajo límites monótonos y también es cerrada bajo diferencias de conjuntos contenidos. Y ustedes probaron en algún momento que tener la cerradura bajo límites monótonos en sí no garantiza que sea un campo.
De hecho, los lambda systems no son campos. Aunque muchos lambda systems sí son campos, pero se podría construir uno que sea lambda system y que no sea un campo. Estos postulados son equivalentes a los postulados nuevos. Y en algunas ocasiones utilizaremos los nuevos, en otras ocasiones utilizaremos los viejos. Por eso ponemos los dos, según nos convenga, ¿verdad? Los postulados nuevos, omega pertenece a L, ese aquí es el mismo, ¿verdad? Segundo de los postulados nuevos es que L es cerrado bajo complementos. Si A pertenece a L, entonces A complemento pertenece a L. Y aquí parece que fuera un campo, ¿no? Pero el tercero es distinto que el del campo. El tercero dice, si I distinto de J implica A sub I intersección A sub J es igual a vacío, y A sub n pertenece a L, es decir, tengo una secuencia de elementos de L, una secuencia de junta, ¿verdad? Entonces, la unión, que como son disjuntos, vamos a poner la sumatoria. La sumatoria, n igual 1 hasta infinito, de A sub n pertenece a L. Note que aquí nos alejamos un poquito de lo que es el sigma campo. En el sigma campo es cerrado a uniones contables cualquiera. Este de aquí solamente tenemos garantía de que es cerrado bajo uniones disjuntas. ¿Sí? Ahora, uno puede probar que los postulados viejos implican a los nuevos. Y a su vez que los nuevos implican a los viejos. Vamos a probar nosotros que los viejos implican a los nuevos aquí en clase, y ustedes pueden probar por su cuenta que los nuevos implican a los viejos. ¿Sí? No son difíciles, pero primero queremos probar. No sé qué variante la sido 1 1. O sea, obviamente el lambda 1' sí implica lambda 1, pero el lambda 2' no implica lambda 2, eso no se puede. Ah, no. O sea, tengo que tener los tres postulados para que impliquen estos tres. Tengo que tener los tres. Y vamos a ver que necesito de los tres. Entonces pongamos aquí postulados viejos. Pero en general, ¿se usan los viejos o los nuevos? Los nuevos. Pero en una que otra cosa se utilizan los viejos porque es más fácil. Entonces queremos probar que los viejos son equivalentes a los nuevos. Es decir, que la estructura definida con este conjunto de postulados es la misma que la estructura definida con este conjunto de postulados. ¿Sí? ¿Cómo probamos eso? Yo voy a probar en ese sentido. Ustedes deberían ser capaces de probar en el otro. Por si acaso hagan. ¿Sí? Entonces, primero probemos en este sentido. Postulados viejos implican los postulados. Por supuesto que los viejos son equivalentes a los viejos, ¿no? Postulados viejos implican los nuevos. Entonces, supongamos que estos tres se cumplen. Es decir, omega pertenece a L, es cerrado bajo diferencias de conjuntos contenidos y es cerrado bajo sucesiones crecientes. ¿Ya? Se cumplen esos tres. Ah, por cierto, el libro le llama a los postulados viejos, les llama lambda 1', lambda 2' y lambda 3'. Y a los postulados nuevos les llama lambda 1, lambda 2 y lambda 3. No, pregunta. Ahí Sí. en el libro que tú tienes,
Sí. Sí. Entonces tú vas a una discreta. Sí, es la unión discreta, una unión contable. Normalmente cuando le pone unión contable el libro utiliza N y cuando es uniones arbitrarias utiliza T. Alguna cosa así. Entonces le llamamos a los postulados viejos lambda prima y a los postulados nuevos lambda simplemente. Entonces, tenemos que probar los tres postulados. Es fácil ver que lambda 1' es equivalente a lambda 1, ¿verdad? Porque ambos dicen omega pertenece a él. Son lo mismo. Ahora, queremos probar que satisfaciéndose lambda 1', lambda 2', lambda 3', se satisfacen los otros tres. Para esto, 1 y 2 sí. Teniendo lambda 1' y lambda 2', satisfarían lambda 2. Porque el complemento es la diferencia con omega. Ese es el punto. A complemento es la omega menos A. Y A es un conjunto de omega. Por ende, por lambda 2', A complemento, por lambda 2', omega menos A pertenece a L y por ende A complemento pertenece a L. ¿Sí? Es decir, necesito ambos postulados, tanto el 1 como el 2, para poder tener esto. Porque imagínense si omega no estuviera en L. Ya no podría hacer esto, ¿no? Pero aquí el punto es que ambos, tanto A como omega, pertenecen a L. Y por ende puedo aplicar el postulado 2. El postulado 2 habla de dos conjuntos de L. Y es una relativa de Exacto. Lambda 2' solito no implica lambda 2. Necesito también lambda 1'. Vamos a probar a continuación el lambda 3. Vamos a probar a continuación lambda 3. Antes de probar lambda 3, vamos a probar la siguiente. Supongamos que A y B pertenecen a L y que A y B son disjuntos. Quiero probar que la unión de A y B pertenecen a L. Quiero probar que la unión de A con B pertenecen a L. Es decir, es cerrado bajo uniones disjuntas. Bajo uniones disjuntas. Infinitas, ¿no? Uniones disjuntas infinitas. Entonces, ¿cómo le hacemos este? Utilizando solamente las propiedades de acá arriba. Cerradura bajo límites monótonos, de que esta de aquí y la de acá. Y también ya puedo utilizar 1 y 2 porque ya las probé, ¿verdad? También puedo usar 1 y 2. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo lo haríamos? A ver, pensemos en lo siguiente. Omega menos A pertenecería a L. ¿No es verdad? Porque ya lo probamos acá. Y B sería un subconjunto de omega menos A. ¿Por qué? Porque la intersección es vacía, ¿verdad? Entonces B tiene que estar contenido en el complemento. Déjenme poner aquí porque B es un conjunto de A complemento. Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo un conjunto que contiene a otro. ¿Qué dice el 2? Omega menos A
menos B pertenece a L. ¿Estamos hasta ahí? Omega menos A menos B pertenece a L. ¿Cuánto es omega menos A menos B? ¿Cuánto es? ¿Todos ven eso? Porque es omega intersección A complemento, intersección B complemento, ¿verdad? Entonces pongamos aquí omega menos A menos B es igual a omega intersección A complemento, intersección B complemento, que es A complemento B complemento, que por la ley de Morgan es A unión B complemento. Pero si A unión B complemento, entonces este de aquí pertenecería a L. Pero como ya probé la segunda propiedad, ¿qué cosa? El complemento, ¿verdad? Entonces, A unión B complemento, complemento, pertenece a L, el cual implica que A unión B pertenece a L. Con eso no hemos probado que es cerrado bajo uniones finitas, simplemente bajo uniones disjuntas. Y se puede aplicar este argumento recursivamente para uniones finitas, ¿verdad? Como lo hemos hecho antes, como lo hicimos cuando hicimos los campos. Pero acuérdense que aquí debía haber utilizado quizás, en lugar de la unión, debe haber utilizado el más, para indicar que son realmente disjuntas. No es cerrado bajo uniones arbitrarias, sino bajo uniones disjuntas. Eso tiene que quedar clarito. Ahora bien, supongamos que tengo A1, A2, etc. Y definamos B sub n como la unión desde I igual 1 hasta n de A sub I. Este de aquí sería, aplicando el argumento de acá, quiero hacerlo disjunto, sumatorio. Entonces aquí hay que especificar que AI intersección a J es vacío cuando I es distinto de J. Entonces B sub n va a ser la sumatoria de los A sub I. Exacto. Este pertenece a L y B sub n es una sucesión creciente. Y más que eso, la unión de j igual 1 hasta n de B sub j es igual a la suma j igual 1 hasta n de A sub j. ¿Verdad? Ambos tienen las mismas uniones. ¿Sí está claro eso? ¿Verdad? De B sub n es creciente. ¿Qué sabemos sobre el postulado viejo? El lambda 3 me dice que es cerrado bajo límites crecientes, ¿verdad? Entonces, lambda 3' implica que la unión j igual 1 hasta n de B sub j pertenece a L. Junto con lo de acá, implicaría que la suma j igual 1 hasta n de A sub j, hasta infinito, perdón. Ahí quería poner hasta infinito. De A sub j pertenece a L. Aquí porque estas dos son iguales, ¿no? Como estas dos son iguales, sus límites son iguales. ¿Sí? Déjenme poner aquí, debería poner que esto implicaría que la unión hasta el infinito de B sub n es igual a la suma hasta el infinito de A sub j. Entonces, como esa unión pertenece por lambda 3, entonces esta unión disjunta también pertenece. Y con eso probamos el tercer postulado. Ustedes deberían ser capaces de probar que los postulados nuevos implican los viejos. Y que cualquiera de las dos formas de, ¿cómo se dice?, definir un lambda system es equivalente. Cualquiera de las dos formas sería equivalente. ¿Ok?
¿Qué más? Debería ser claro de la definición, como comentario, todo sigma campo es un lambda system. ¿Está eso claro? Todo sigma campo es un lambda system. Eso es fácil de ver con los postulados nuevos. Los dos primeros corresponden al lambda system, ¿verdad? Y si es cerrado bajo uniones contables, también va a ser cerrado bajo uniones disjuntas. Entonces todo sigma campo es un lambda system, pero no todo lambda system es un sigma campo. Cerradura bajo uniones disjuntas no implica cerradura bajo cualquier unión contable. ¿Estamos? Esa es la idea del lambda system. Estamos casi listos para proponer el teorema de Dynkin, que es un teorema que no lo vamos a probar hoy día, pero que tiene algunas implicaciones. Solo como recordatorio, ¿se acuerdan que era un P-system? Eso. Un P-system era tales que si A y B pertenecen a la clase P, entonces A intersección B pertenece a la clase P. Eso es un P-system. El P-system no necesariamente contiene el omega, ¿eh? Ni cerrado bajo complementos ni nada. Ese ahí es simplemente el P-system. Ahora, ¿qué dice el teorema? Ese fue un recordatorio nomás. ¿Qué dice el teorema de Dynkin? El teorema de Dynkin, que en el libro es el 222. El teorema de Dynkin dice: A. Si P es un P-system, es decir, P es cerrado bajo intersecciones. Si P es un P-system y L es un lambda system, y L es un lambda system, tal que P está contenido en L, tal que P está contenido en L. Entonces, sigma P es un subconjunto de L. Los lambda system son una clase más chiquita, o mejor dicho, más grande, en el sentido de que tiene menos restricciones. Como dijimos, todo sigma campo es un lambda system, pero no todo lambda system es un sigma campo. Tiene menos restricciones que sigma campo. Este de aquí me dice, básicamente, que si yo tengo un sistema que es cerrado bajo intersecciones y conozco un lambda system que lo contiene, el sigma campo generado por este va a estar contenido no en el sigma campo, va a estar contenido en el lambda system. Lo cual me restringe dónde buscar los sigma campos. Porque para buscar el sigma campo generado, ¿se acuerdan cuando decimos había que hacer la intersección de todos los posibles sigma campos? Bueno, aquí puedo restringir mi búsqueda solo a aquellos sigma campos que sean subconjuntos de este lambda system. Porque el sigma campo que contenga P, o el generado por P, va a ser un subconjunto de este lambda system. La prueba no es obvia ni es evidente. De hecho es larga. No la vamos a hacer hoy día, pero sí la vamos a hacer. La parte B del teorema de Dynkin, dice que si P
es un P-System, entonces el sigma campo generado por P es igual al lambda system generado por P, donde el lambda system es el menor lambda system que contiene a P. Eso también es interesante, en el sentido de que si yo tengo el lambda system, si a P le calculo su lambda system, con eso encuentro el sigma P. En particular, este lambda system producido por este P va a ser un sigma campo. Este lambda system producido por o generado por ese P va a ser un sigma campo. Y va a ser igual al sigma campo generado por P. Ahora, no vamos a ver todavía la prueba la vamos a ver en otra ocasión, pero sí quería ver una consecuencia de este de aquí, del premedida. Exactamente. Bueno, una consecuencia en probabilidad, en medida. Consideremos la proposición. ¿También dijiste proposición? SC. Proposición 223. Si P1 y P2 son dos medidas de probabilidad, son dos medidas de probabilidad, en omega B. Se entiende aquí que omega es el espacio muestral y B son el conjunto de eventos, ¿no? Es el sigma álgebra donde están definidas estas dos probabilidades. Ambas probabilidades están definidas sobre los mismos eventos. ¿Perdón? No necesariamente el conjunto potencial, no necesariamente el conjunto potencial. Pero es un sigma campo. ¿Sí? Entonces la proposición 223 dice, entonces el conjunto L, definido como todos los elementos de B, de todos los eventos, tales que las probabilidades P1 de A es igual a P2 de A. Es decir, estas dos funciones, acuérdense que las medidas son funciones que asignan un número real a conjuntos. Entonces yo defino el sistema ese sistema A de conjuntos, esta clase de conjuntos, L. Sí, esta clase de conjuntos L, como los conjuntos donde ambas medidas de probabilidad coinciden. Este conjunto es un lambda system. Lo vamos a probar en un minuto, pero como corolario, dos corolarios de esto, ¿no? Corolario 221, corolario 221, nos dice, ¿perdón? Siempre darle caso a lo que digo, no a lo que escribo. Mi boca tiene mayor coordinación conmigo que mi mano. El corolario 221 dice, si P1 y P2 son dos medidas de probabilidad, definidas en omega
B y si P es un P-system, tal que para todo A elemento de P, P1 de A es igual a P2 de A. Entonces, para todo B, elemento de sigma P, vamos a tener que P1 de B es igual a P2 de B. ¿Cuál es la significancia de este teorema? O de ese corolario en particular. Este corolario me dice que si las dos medidas de probabilidad son iguales en un P-system, van a ser iguales en todo el sigma campo generado por ese P-system. Es que cuando yo le extiendo, hay una única forma de extenderlo. Exacto. Cuando yo le extiendo hay una única forma de extenderlo. ¿Sí? Esa es la idea. Cuando la extiendo hay una única. Obviamente aquí este P tiene que ser subconjunto de este B, pues, ¿no? Porque si no, no puedo definir las probabilidades. Las probabilidades solamente se pueden definir en los subconjuntos de B. Lo interesante es que el P-system normalmente es un conjunto bien sencillo. Si se acuerdan la primera semana de clases, hablamos que el conjunto de intervalos es un P-system, porque es cerrado bajo intersecciones finitas. Entonces, si lo pruebo en el P-system, también va las dos probabilidades. Entonces, si pruebo que dos probabilidades son iguales, o dos medidas son iguales, para los elementos de un P-system, también van a ser iguales para el sigma campo generado por ese P-system. Para probar esto, nos vamos a necesitar tanto la proposición 2, 2, 3 como el teorema de Lincoln. Parecen teoremas medio inocentes, pero tienen bastante repercusión. Pero sí estoy trabajando sobre los intervalos, porque sigma son booleanos. Claro, pero eso también se cumple así esté trabajando sobre Rn o sobre otros espacios más exóticos como el espacio de funciones o cosas así. También se satisfaría este. Sobre los reales se acostumbra a trabajar con los borelianos, pero no siempre ese es necesariamente el que vamos a trabajar. Puedo trabajar sobre un sigma campo más pequeño de los reales. ¿Sí? Pero se acostumbra a trabajar con los borelianos. Esto es interesante porque ¿cuál es el sigma campo producido por los intervalos? Por los conjuntos de intervalos. Los borelianos. Y los intervalos son cerrados a intersecciones finitas. Yo solamente pruebo que dos probabilidades son iguales en los intervalos. Son iguales para todos los conjuntos en el sigma campo, en los borelianos. Esa es la significancia. Vamos a probar todo esto, ¿no? No creo que ya alcance. Pero todo esto tenemos que probar. Como corolario, 2, 2, 2. Me pareció interesante primero dar los corolarios y después las pruebas porque nos motiva, ¿no? ¿Por qué queremos probar eso que queremos probar? Corolario 2, 2, 2. Este de aquí se especializa cuando omega son los reales, ¿verdad? Y P1 y P2 son dos medidas de probabilidad definidas en los reales y los borelianos de los reales. Los reales y los borelianos de los reales. Esto es lo que... Pero esto es una consecuencia del anterior, pues, ¿no?
O sea, le estamos especializando un caso particular. ¿Verdad? Y son tales. Entonces, P1 y P2 son dos medidas de probabilidad en R, BR, tales que sus funciones de distribución son iguales. Tales que sus funciones de distribución son iguales. Esto es, para todo X, elemento de los reales, la distribución correspondiente a P1, que sería la probabilidad del intervalo menos infinito X, con P1, va a ser igual a la distribución de probabilidad EX, que va a ser igual a P sub 2 del intervalo menos infinito. ¿Verdad? Entonces, las dos funciones de distribución son iguales. Entonces, P1 es equivalente a P2 en los borelianos de los reales. Es decir, basta comprobar que dos funciones de distribución son iguales y con eso ya las dos medidas van a ser iguales en todos los conjuntos de los borelianos. Note que eso no tiene por qué ser. Aquí yo tengo, esta es una función de variedad real. Esta es una función de conjuntos. Los conjuntos pueden ser exóticos. Por ejemplo, el conjunto de Cantor. El conjunto de Cantor es un conjunto medio exótico que es boreliano y tiene medida de Lebesgue 0. ¿Sí? Pero no hay ninguna razón por la que eso tenga que ser, excepto que lo podemos probar. Que si son iguales, si las dos distribuciones son iguales, entonces van a ser iguales en todos los borelianos. Eso es un caso particular del corolario 221, que nos dice que se lo puedo probar en un P-System. Y aquí es fácil de ver esta aplicación, porque el conjunto de intervalos menos infinito de X es un P-System. Y entonces ahí sale, ¿no? Entonces, pruebas de estos resultados la vamos a ver en la próxima clase. Primeramente voy a probar la próxima clase que A implica B. Eso no es difícil. Después voy a probar la proposición 223 y con eso 221 y 222 deben caer por su peso. Y de ahí vamos a probar el teorema de Dickinson, que ustedes le miran lleva 2 páginas del libro, página y 2/3. Porque lleva es medio elaborado, ¿no? Pero lo vamos a probar. Y creo que eso es todo el tiempo que tenemos para hoy. Como tuvimos la lección, esa es son las 5:30. Espero que hayan disfrutado de la lección. Gracias. Nos vemos mañana.